Ya estoy grabando. Me hicieron un par de preguntas. Eddie pregunta la diferencia entre Python y Octave. Chuta, Octave nunca lo he escuchado, no sé. ¿Ya? Ahí uno, la verdad, son tantos los lenguajes que uno no se los sabe todo. No sé. ¿Ya? Es parte de MATLAB. Y bueno, no sé. Y Yamilet dice que es del grupo 8 y está sola. No debiera ser. Revisemos. Voy a abrir el documento. Qué curioso. No, a ver. 1, 2. Ya, a ver. Este es el listado de grupos, ¿no es cierto? Y efectivamente, el grupo 8 es de 2 personas. ¿Ya? A ver. Sort. Unique. Solamente va a revisar. Eso me debe devolver la lista de grupos que hay. Y ahora hagamos el contar.si de esto. F4, ¿no es cierto? Y el criterio es este. Ya, tenemos grupos de 4, de 5, un grupo de 6. Curioso cómo quedó esto. ¿Ya? Y creo que lo que correspondería hacer, tanto para Yamilet como y a Valentina, ustedes dos, no sé si está Valentina, creo que lo que correspondería es pasarlo al grupo 1, para que queden todos los grupos. No, voy a pasar uno al grupo 1 y uno al grupo 5. Con eso van a quedar todos los grupos entre 5 y 6 integrantes. ¿Les parece? Profe, yo creo que uno se fue de la U, creo que se llama Matías o por ahí. Puede ser. De hecho, si uno ve la asistencia, hay varios que han venido re poco. Entonces, es lo normal que ocurran deserciones, ¿ya? Pero ahí, pucha, ahí el grupo ya tiene que afirmarse con lo que tiene. Si hay algún grupo que efectivamente, o sea, les pido júntense, o sea, oye, ¿quiénes son del grupo 1? Mándense mail, ármense un WhatsApp. Si hay grupos que efectivamente hay 2 personas que están en la lista, por mucho que aparezca que tienen 5 integrantes, avísenme, ¿ya? Pero lo que yo tengo que hacer ahora es distribuir a Yamilet y a Valentina, ¿ya? Entonces, ya que tú pusiste el tema, Yamilet, ¿a qué grupo quieres ir? Puede ser al 1 o puede ser al 5. Yo ya lo vi, yo ya lo había visto. ¿Ya? Al que sea, profe. Ya. Y pensemos en que te tiro el grupo 1. ¿Ya? Con eso el grupo 1 ahora tiene 5 personas y nos queda todavía el grupo 8 a Valentina. Y Valentina la vamos a tirar al grupo 5. ¿Ya? Con eso ahora tenemos puros grupos de 5 y de 6 integrantes. ¿Ya? Ahí quedó esto más balanceado. Curioso que no haya revisado eso antes. ¿Ya? De nuevo, armen los grupos, contáctense y que en el fondo díganme si un grupo efectivamente no tiene todos los integrantes o algunos ya se fueron, lo que sea. ¿Ya?
Algunos me han llegado cartas de licencia, entonces revisen bien, instituyan los grupos y vean si es que alguno realmente tiene problemas. ¿Ya? Y el problema es que efectivamente, profe, somos 5 y solamente 2 hemos contestado el mail y el resto no existe. Pucha, me avisan. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. Y, entonces, Chao, ¿estamos para partir? chao, Miss. Ya. Lo digamos, vamos a partir viendo materia nueva. Por eso me importa mucho si hay preguntas de lista, veámoslas. Pero yo tocaría un poquito de materia nueva. ¿Ya? Entonces, y para variar, cada día me aparece la presentación donde no corresponde. Y ¿ya? Entonces hoy día vamos a empezar a ver la materia de string y funciones definidas. ¿Ya? Entonces, los textos lo hemos usado súper como a la rápida. ¿Ya? Hemos creado una variable que contiene un texto entre comillas y ese texto lo podemos imprimir, lo podemos sumar con otros textos, qué sé yo. Pero hay un montón de operaciones que uno puede hacer con los textos. ¿Ya? Por ejemplo, tengo la capacidad de transformar mayúsculas a minúsculas. ¿Ya? Tengo lower, upper, title, capitalize, ¿ya? Que son distintas maneras de mostrar textos. ¿Ya? Vamos haciéndolo. Voy a guardar acá. Clases, código. Ya vamos. C12. Case de textos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un texto, esto es un texto de prueba, por decir algo. ¿Ya? Perdón, y esto le vamos a poner t. La variable t almacena, esto es un texto de prueba. Y aquí yo ya puedo, obviamente, hacer print t, que es lo que esperamos que ocurra, que aparezca acá, esto es un texto de prueba. Pero además puedo imprimir su texto pasado a mayúscula. Upper lo transforma y lo muestra en mayúscula. ¿Ya? O sea, ¿se entiende, no? Tomé ese texto, lo transforma en mayúsculas y lo imprime. Acá yo no estoy modificando el texto, solamente le hice una operación al vuelo. Si vuelvo a imprimir T, esto no está modificado, sigue siendo mi texto original. ¿Ya? Jorge Dioses pregunta, ¿de qué está hablando, profe? Programación, Python, strings. ¿Ya? Estamos, en el fondo, viendo operaciones con textos. ¿Ya? Cosas que se pueden hacer con los textos. Tengo un texto de prueba, lo puedo imprimir, lo veo representado en mayúscula, pero eso me está mostrando que no altero el original. ¿Ya? Ser universitario. ¿Ya? Y ahí Constanza está mandando ahí los mensajes. ¿Ya? Y ¿se entiende, no? Si por otro lado le digo punto lower, lo que estoy diciendo, muéstrame todo este texto en minúscula. ¿Ya? ¿Ustedes sabían
solamente como por cultura general, acá en español uno habla de mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Pero en inglés uno habla de upper case o lower case, ¿ya? En fondo, ¿por qué letras altas y letras bajas? ¿Alguien sabe esa historia, no? No, no me suena. ¿No? Es bien simpática, la verdad. O sea, es como súper práctica. Pero cuando empezó la imprenta, estamos hablando de Gutenberg, o sea, donde se usaban las letritas hechas en hierro, ¿no es cierto? Esta gente tenía un mesón donde acá empezaban a pegar las letras para escribir la palabra. Obviamente está al revés, ¿no es cierto? Empezaban a pegar y la letra era un elemento, el tipo, o sea, era una como torre, que sobre la torre venía escrita la letra. Como a ver si encuentro una foto. Claro, son imágenes. ¿Ya? Son estos como cubitos que tenían las letras armadas arriba. Entonces, la parte de abajo de la letra, no sé si la están viendo, se pegaba con las otras para ir armando las frases. Iban colocando letra a letra y lo que al final se imprimía es lo que sobresalía, que es la letra. ¿Ya? Estos son los tipos móviles. ¿Ya? Y los guardan en cajoncitos porque de todas las letras que son iguales. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Van tomando las letras y las ponen las van dejando todas ordenadas. Ya, esto es japonés, no sé. ¿Ya? Entonces, pero esos son los tipos móviles. ¿Y qué significa? Que está el personaje de fondo que trabajaba con esto, y como las minúsculas se usan mucho más, tenía acá abajo cajoncitos donde tenían todas las A juntas, las B juntas, las C juntas, las D juntas, y la operación humana, manual, donde tienes un operador parado acá, que va tomando estas letras y las va dejando acá, es mucho más simple porque el movimiento que hace es más directo y más cercano. Es como que las tiene acá. Y esas son las minúsculas. Y las mayúsculas están en unos cajones, para hacerlo con el mismo color para que se entienda, están en unos cajones acá, un poco más alejados, porque se usaban menos. Y aquí están todas las A mayúsculas, B mayúsculas, C mayúsculas. Entonces este es el upper case. Y este es el lower case. Haciendo la alusión que este es el cajón de abajo y este es el cajón de arriba. ¿No? Ahora, ¿por qué se usa así? No sé, pero esa es como la historia de las mayúsculas y minúsculas, que al menos en inglés se habla así. ¿Ya? Son las letras que están abajo versus las letras que tenía que ir sacando de arriba. ¿Ya? Eso es para cuando estén para los datos rosa de esto. ¿Ya? Entonces, si tengo este texto, yo le puedo decir a Python que lo procese como mayúsculas o que me lo procese como minúsculas. ¿Ya? ¿Estamos? Tengo otros tipos, por ejemplo, título, ¿no es cierto? Que me muestra cada mayúscula de cada palabra. ¿Ya? Y el otro que se usa, punto capitalize, que me muestra la primera de las frases en mayúsculas. Y con eso corrijo este tipo de cosas. ¿Ya? Que escribo en prueba con mayúscula entera, dejo una frase un poquito más humana.
¿Ya? ¿Para qué me puede servir esto? ¿A quién se le ocurre qué buenas razones tendría uno para trabajar con esto? Para escribir textos, Sí, o sea, como de lo que tiene que ver con literatura y cosas así. sí y no. ¿Ya? En realidad esto tiene que ver cuando uno quiere corregir datos de usuarios. ¿Ya? Jorge hace un comentario que es más o menos parecido. Para recibir texto de distintas maneras. Pasa mucho que lo voy a hacer. Bueno, voy a hacer un input. Nombre igual input su nombre. ¿No es cierto? Aquí yo tengo un input y lo va a almacenar el nombre. Y si después yo digo print, miren el problema que ocurre. Print bienvenido a Python, ¿no es cierto? Y después le coloco el nombre. Es una cosa súper simple, pero si se fijan, ingresa su nombre, Carlos. ¿Ya? Se almacenó en minúscula y se mostró en minúscula y, pucha, podría no verse bien. Si lo ejecuto de nuevo y pongo Rubén en mi nombre, bienvenido a Python, Rubén. Y esto se guardan en las bases de datos y después uno va a ver todos los nombres escritos de distintas maneras, algunos en mayúscula, algunos en minúscula. En general esto no se ve bien, pero es distinto si le digo al nombre, punto, capitalize, para que independiente como la persona lo escriba, Julio, escrito de cualquier manera, me lo muestre y lo almacene bien. ¿Entienden, no? Esto se usa para transformar textos y los puedo guardar bien hechos. Ahora, aquí probablemente fallé porque si digo que me llamo, no sé, María Jesús, bueno, es que eso está bien escrito. Jesús, ¿ya? Al pasarlo a capitalizar me muestra solamente la primera. Quizás probablemente me conviene mejor decir título. En este caso, ingrese su nombre, Juan Enrique. O sea, que lo escribirían de nuevo. Juan Enrique. ¿Ya? Y me lo presenta más correctamente. ¿Se entiende? Eso, para este tipo de cosas me sirve eso. ¿Ya? Lo razonable sería poder almacenarlo correcto, más que estar cambiándolo cada vez. ¿Se entiende? Yo incluso puedo aplicarle eso al mismo input. Entonces, y lo que se almacenó en nombre ya viene preprocesado, porque a la salida del input se pasó a título, lo almacené en nombre. Y ahora siempre me aseguro que el nombre quede bien escrito. ¿Se entiende? Y así después uno imprime la base de datos y se ve una cosa homogénea. ¿Ya? De hecho, otra historia, ¿por qué en todos estos sistemas mucha gente, sobre todo de más edad, escribe todo en mayúsculas? No sé si se han fijado en bases de datos que le llega la cuenta al agua y aparece todo escrito en mayúsculas. ¿Qué razón tiene de que la gente escriba en mayúsculas? Hoy día uno sabe que por etiqueta de cómo se hacen las comunicaciones en Internet, como que usar puras mayúsculas es gritar. Pero hay mucha gente que sigue escribiendo todo en mayúsculas, que viene con un aprendizaje distinto. Jorge dice para ver mejor. No, no es la razón. Sobre todo en lengua española. Para que destaque de los demás, ¿no? O algo así. Claro, porque hoy día se entiende que la mayúscula es gritar.
Pero eso es como se entiende hoy día. Ustedes que son una generación más joven lo entienden así, ¿ya? El para destacar, sí, pues, pero ustedes van a ver muchos sistemas, sobre todo los que siguen en informática, donde la gente constantemente escribe todo en mayúsculas. Entonces, lo que ocurría es otra cosa completamente distinta. De hecho, la norma correcta del lenguaje... Bueno, perdón, antes de decirle ese comentario. Lo que pasa es que las máquinas de escribir, si uno quería colocar un acento, el acento nunca quedaba bien puesto sobre la letra, ¿ya? En el fondo, si uno colocaba, no sé, pues, una A minúscula, ¿no es cierto? El acento quedaba bien, pero el acento tenía la misma altura para la A mayúscula. Esto estaba a la misma altura. Entonces, las máquinas de escribir mecánicas, los acentos quedaban mal. Entonces, por mucho que la lengua española sí pide que hayan mayúsculas acentuadas, se armó ese como estándar de que las mayúsculas no llevan acento. Entonces, y eso se sumó a que cuando empezó la computación... ¿Ya? Se va afuera. Perdona acá al lado. Se empezó que efectivamente los acentos generaban algunos problemas. La gente empezó a escribir con mayúscula para no poner acento. Pero eso hoy día ya está completamente superado. Y es una historia súper antigua de que la computación no manejaba acentos. Hoy día todo se maneja bien, ¿ya? Entonces, no... Y eso implica que hay que trabajar mayúsculas y minúsculas y con acentos donde corresponde, ¿ya? Ya, Jorge pregunta si los strings se pueden indexar como listas. Por supuesto que sí, eso lo vamos a ver, ¿ya? Pero sigamos viendo la materia en orden, ¿ya? Yo puedo reemplazar caracteres de un texto, ¿ya? Me va a devolver un texto con caracteres reemplazados, ¿ya? Por ejemplo, si tengo ahora... Hagamos uno nuevo. Oye, los comentarios en el chat no se suban de carril. Ya. C12 replace. Entonces, si tengo un texto, ¿qué puede ser, por ejemplo? Si tengo T igual... Ya, supongamos una cosa. Yo tengo región de O. Supongamos que tengo este texto, ¿ya? Región de O'Higgins, ¿ya? Pero resulta, print T, ¿ya? Aquí no tengo ningún problema con este texto. Pero resulta que el símbolo que yo usé para el O'Higgins, hoy les pido silencio con el chat, por favor. Dejemos la broma de lado. Este símbolo, que lo voy a poner más grande, está mal usado. Este no es el apóstrofe que debiera ir. El que corresponde es el apóstrofe normal de Python. Ese, el vertical. No es el que correspondería a un acento, ¿ya? Pero si el usuario lo escribió así, yo igual lo puedo corregir. Por ejemplo, para que me reemplace el símbolo del acento por el apóstrofe que corresponde, que es vertical. No sé si ven la diferencia. Ese es diagonal y este es vertical. Entonces, si ejecuto,
veo que aunque el dato está ingresado de una manera, lo puedo mostrar por otra. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Es capaz de buscar textos y reemplazarlo todas las veces que sea necesario. ¿Ya? Si ese texto no existe, el apóstrofe, no va a reemplazar nada. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? ¿Se entendió lo que hace replace? ¿Profe, se puede reemplazar más de una parte del texto o tiene que ser letra a letra? Es que se va a buscar ese carácter y se reemplazan todas las veces que aparece. ¿Ya? Perdón, ese no es. Ese es el que corresponde. Este es el que no corresponde. Si ejecuto, se reemplaza todas las veces que aparece. ¿Ya? Con un solo comando. ¿Ya? Ahí. Incluyendo el que estaba al principio versus los que estaban al final. ¿Ya? Ahora, podríamos hacer cosas bien interesantes. Por ejemplo, bueno, yo podría decir, quiero reemplazar. Ya, supongamos ahora que tenemos un nombre, pero resulta que la persona pone cualquier cosa. Aldo Rubio con un asterisco. ¿Cómo limpio eso? Yo quiero sacarle todos los caracteres raros. ¿Ya? ¿Ya? Yo puedo hacer varios replays en cadena. ¿Ya? Y para eso lo que uno hace es que ese reemplazo quede definitivo. Por ejemplo, t es igual a t.replace. Para que haga la transformación de buscar el asterisco en este caso y lo reemplace por nada. Aquí le voy a decir, búsqueme asteriscos y déjelos vacíos. Y el resultado de ese reemplazo, guárdelo en el mismo t que teníamos antes. Por eso, en efecto, se empiezan a reducir las cosas. Si ahora hago lo mismo para el abre interrogación, ¿ya? Se empiezan a hacer los cambios en cadena. Y aquí estoy guardando el texto modificado después de revisado uno y revisado otro. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, y por ejemplo, ¿no lo podría hacer como, ¿cómo se llama? En la misma variable normal? O sea, la variable t, al principio la variable t, ¿no se podría hacer eso? ¿Qué cosa? Ponerle el replace al principio. Sí, yo puedo acá decirle Yo igual punto lo veo, replace, te veo bien, Miss. incluso punto replace. Esto lo puedo hacer y estas dos las dejo comentadas y ejecuto. Me hizo la corrección. Pero no está bien hecho. De hecho, lo más probable es que yo quiera revisar muchos caracteres especiales. ¿Ya? Entonces, hay una manera mucho más eficiente para hacerlo. Jorge pregunta cómo comentar múltiples líneas. Las selecciono y en el teclado aprieto Control 1. Con eso paso de todo no comentado, Control 1, comentado. ¿Funciona para Vim igual? No, esto es Spider. ¿Ya? No sé qué comando tiene en Vim para hacer eso. ¿Ya? No sé quién te manda a trabajar en Vim, pero no, está lo mismo, cada uno usa el editor que quiera. ¿Ya? Está bien, cada uno con su gusto. Hay gente que trabaja en bloc de notas, gente No que te trabaja quedes pegada. en Assembler. Silencio. ¿Ya? La manera correcta. A ver, antes de hacer el replace, veamos lo que decía, lo que preguntó el usar los strings como listas, que es lo que preguntaba Jorge. ¿Ya?
Yo efectivamente puedo tener un comando. Imagínense este texto, que lo voy a guardar en B, que incluya interrogación, exclamación, punto, coma, asterisco, llaves, corchete, comilla, comilla doble, comilla simple. ¿Qué más puede incluir? El slash normal, dos puntos, punto y coma. Los guiones, ¿o no? Sí, menos más por multiplicación. ¿Ya? Disculpen el teléfono ahí. Todo esto es un texto, bastante raro, por supuesto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de ese texto? Que yo puedo perfectamente imprimir una posición. ¿Qué es B sub 0 según esto? Ahí estoy recorriendo el string carácter a carácter y estoy accediendo a la posición 0 de este texto. ¿Ya? Jorge pregunta, ¿el cierre interrogación? No, es el abre interrogación. Esta es la posición 1. ¿Ya? ¿Cómo Jorge no tiene ese signo? Tengo el teclado en inglés. Chuta, ya, bueno. Ese es el abre interrogación, ¿no es cierto? Ese es el de la posición 0. Si veo la de la posición 1 del texto B, es el cierre interrogación. ¿Ya? Entonces, yo puedo efectivamente aquí acceder a caracteres de un string. ¿Ya? Yo puedo acceder a eso. Ahora, si sé eso, yo puedo asegurarme de hacer la corrección de textos mucho más rápido. Teníamos este Aldo Rubio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con caracteres basura, y yo quiero dejar solamente los caracteres de texto. ¿Ya? Para eso, for, para cada letra y borrar, t igual t punto replace, que estoy buscando esa letra. ¿Y por qué la voy a reemplazar? Por vacío. Entonces hago un for que recorra todos estos caracteres y vaya uno a uno limpiando. Entonces ejecuto y me queda Aldo Rubio limpio. ¿Ya? Porque reemplacé todas las líneas buscando una a una. ¿Se entiende? Jorge pregunta, ¿qué reemplazó? Busqué cada uno de estos en toda esta lista y los reemplacé por nada. Con lo cual, en efecto, lo que estoy haciendo es borrar esos caracteres que no corresponden. ¿Ya? De hecho, si tontamente quiero borrar las letras A, quedó en Aldo Rubio. ¿Ya? Si borro las O minúsculas, me queda Al Rubi. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Pero, perdón, al tiro, Benjamín. No es que yo busque eso. Voy a ir carácter a carácter. De hecho, yo puedo decir acá, solo para que se vea, print. Estoy borrando. ¿Ya? Entonces uno ve que pasó un ciclo para cada uno de estas borradas. ¿Ya? Y eventualmente quedó el texto limpio. ¿Se entiende? Benjamín, ¿tu pregunta? Sí, era acaso si en B, en los caracteres que quería reemplazar, si ponía la A minúscula, no se reemplaza la mayúscula, ¿cierto? Efectivamente, si yo busco una A minúscula o busco una R mayúscula, va a ser buscar específico eso.
¿ya? Ah, ok. Ah, puse la R mayúscula si Rubio existe. Si pongo la R minúscula, Rubio sigue estando. Ah, ya. Gracias, Porque busqué específicamente eso. Sí. ¿Ya? Gracias. De hecho, también Benjamín preguntaba, tú mismo, no, Benjamín Navarrete preguntaba si es como Regex, versión Fruna. Sí, técnicamente sí, pero expresiones regulares no se ven en este semestre. Como esto es corrección, versión, programación, primer semestre. ¿Ya? Expresiones regulares es una herramienta poderosísima, pero también bastante complicada. ¿Ya? Entonces, es solamente, a ver, esto, el replace, más que un tema de corrección de textos, es una forma creativa de usar el replace, pensando en limpiar. ¿Ya? Ahora, efectivamente, no sé, pues, yo podría hacer, supongamos que tengamos una palabrotas. Y palabrotas va a ser una lista de palabras que tenemos que también borrar. Por ejemplo, no sé, feo. ¿Ya? Por ejemplo, lento. No queremos ningún tipo de insulto en este sistema. Y sí, poto también, pero esto queda grabado, así que feo, lento, no sé, pues, vamos a poner... ¿qué más podemos poner? Ya, dejemos esas dos nomás. Entonces, yo podría perfectamente, ¿ya? Aquí hicimos una limpieza de caracteres, pero podríamos buscar palabras completas. Entonces, for, palabra, in, palabrotas, para cada palabra de palabrotas, yo voy a querer, incluso para que aparezca, estoy borrando esa palabra y quiero reemplazar la palabra por pip. ¿Ya? Entonces si ejecuto, y al final de todo eso debiera imprímame T. ¿Ya? Entonces estoy borrando feo, estoy borrando lento, Aldo Rubio. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Aquí no hizo ningún cambio porque el texto no decía nada de eso. Pero Aldo Rubio es lento. Ejecuto. Y queda Aldo Rubio es VIP. ¿Ya? Y claramente aquí yo puedo agregar un listado potente de palabras, ¿no es cierto? Para que busque esa palabra y la cambie. ¿Ya? ¿Se entiende? Te replace, palabra, len, palabra, asterisco, asterisco. Súper bueno lo que propone Benjamín Navarrete. Súper interesante. ¿Qué hace él? En vez de reemplazarlo por un bit, reemplácelo por asterisco según corresponda. ¿Ya? Entonces, lo que él propone es decir, imprímame, aunque está al revés, no es el len de la palabra por asterisco, pero es el símbolo que yo quiero, ¿no es cierto? Asterisco, multiplicado al len de la palabra que estoy borrando. ¿Ya? Entonces ejecuto y me queda 5 asteriscos, que es el equivalente a lento. ¿Ya? Si Aldo Rubio es lento y además muy feo. Oye, no hay nadie rubio acá, ¿no es cierto? Entonces, Aldo Rubio es tanto y además muy feo. ¿Ya? ¿Qué fue lo que ¿Por qué no hicimos? podía hacer al revés? Porque la multiplicación funciona para el otro, o sea,
La multiplicación de números es conmutativa, pero la multiplicación de texto no. Ah, Yo no puedo decir, puedo print más por 3, ¿no es cierto? Y me queda el triple más. Pero si lo pongo al revés, print len, no, en realidad 3 por más, esto que yo sepa no funciona. Oh, no suena igual. Y ahí quedé pillo. Nunca había pensado que se podía hacer al revés. ¿Ya? Papá, me deja. Estoy en clase. ¿Ya? No sabía que se podía hacer al revés. ¿Ya? ¿Por qué podía ser al revés? Bueno, ya. Pero bien ahí el aporte de Benjamín. Y Jorge dice si se podría hacer un include. Por supuesto que sí. ¿Ya? Buen aporte también ahí. Lo que pasa es que probablemente mi listado de palabrotas es gigante. ¿Ya? Y ese listado de palabrotas podría ser administrado por otras personas, ¿no es cierto? Tener un editor que trabaja en esto y ustedes trabajaron en el algoritmo para limpiar esas palabrotas, ¿ya? Entonces uno puede crear un archivo de palabrotas externo y que ese archivo yo lo agregue acá. Entonces una manera de eso es hacer un include. Entonces voy a crear acá un nuevo documento. Sí, la puerta. Que voy a poner palabrotas, ¿cierto? Y en este palabrotas lo que vamos a crear es mi listado de palabrotas. Lo voy a sacar de acá y lo voy a dejar acá. ¿Ya? ¿Esto me va a funcionar o no? Veamos que no funciona ya. Esto es una lista, o sea, pero no en ningún caso está haciendo algo. ¿Ya? Pero acá en el replace, ¿ya? Yo le puedo decir import palabrotas, ¿no es cierto? Aquí yo le estoy diciendo, ábrame y ejecute el archivo Python palabrotas.py. No hay que ponerle el .py acá. ¿Ya? Y para import, esto tengo que hacerlo como funciona, ¿no? Palabrotas. Es que eso tiene que ser como funciona. Import asterisco from. No. Perdón. Espérenme. From palabrotas. Import asterisco. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es que impórteme todo lo de palabrotas. Y con eso lo que está acá como lista se crea. Y aquí yo podría agregar pesado. ¿No es cierto? Yo guardo esa lista y cuando estoy acá, y además muy feo, punto. También es pesado. Y cuando ejecuto, también es ¿Qué fue lo que hizo? Ah, me había reemplazado la A antes. Ya, ahí sí. También es tanto. ¿Ya? Entonces, ¿qué logré con el import? Que puede haber una persona dedicada a agregar palabras que no se pueden usar y mi código ya no cambia. Yo como programador hice un código que lee un archivo externo para hacer esa pega. Y esto podría venir de una base de datos, esto podría venir de un archivo, no solamente de un archivo Python. Y eso es lo que vamos a ver ya más a final de semestre, cómo se manejan archivos. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende?
Ya. ¿Qué más? Ahí está con include. ¿Alguna pregunta que tengan? Buenos aportes, Jorge y Benjamín. Se agradece. Entonces, en el fondo hicimos dos procesos distintos de limpieza. Uno de caracteres raros y otro basado en diccionario. ¿Ya? Para hacer limpieza de textos. ¿Ya? ¿Se entiende? Otro proceso un poco más complicado es, por ejemplo, para semi-ocultar textos. ¿Ya? ¿Cómo es eso? En algunas no lo voy a hacer, se los dejo de tarea para los que se atrevan. ¿Cómo puedo, si tengo un email, no sé, carlos2018@email.com? ¿Se han fijado que hay sistemas que los transforman a correos que están, entre comillas, oscurecidos, por decirlo menos, y que aparece efectivamente @g.com, por decir algo, que transforma ciertas partes en ciertos largos por otra cosa? ¿Ya? Si es el correo de uno puede saber, sí, me había inscrito con mi Gmail. ¿Ya? Pero alguien externo es difícil saber cuál es el correo que habría que atacar. ¿Ya? No sé si se han fijado cuando, no sé, pues uno recupera la contraseña de, no sé, pues, voy a inventar de Facebook, dice ya, te acabo de enviar un correo a esta cuenta. ¿Ya? Un atacante que diga, oye, te acabo de enviar la clave a este correo, significa que puede intentar atacar ese correo, pidiendo preguntas secretas o cualquier mecanismo, para en ese correo ver la clave del sistema que le interesa. Que pues, si se muestra eso, es mucho más difícil para un atacante saber a qué correo hay que atacar. Y eso también se hace con transformaciones de texto. ¿Ya? ¿Estamos bien? Eso se los dejo como ejercicio para los que quieran. ¿Ya? Me sirve una castaña. ¿Qué más tenemos con los textos? Split. ¿Ya? Split transforma un texto en una lista. ¿Ya? Pero es un comando que lo transforma basado en algún tipo de separador. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer un archivo nuevo. ¿Ya? Supongamos un texto. Da igual, esta es una frase, ¿no es cierto? Si yo digo lista de palabras es igual al texto.split, lo que va a hacer Split es buscar cada palabra y la va a pasar a una lista de palabras. Print L palabras. Si ejecuto eso, me muestra esta es una frase como 4 elementos de una lista. Acuérdense que las listas eran con corchetes. Mi polera favorita ¿Ya? es la polera del colegio. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hizo Split? Separó por palabras. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabe Python lo que es una palabra? ¿Ya? Lo que está entre comillas, ¿no? No, lo que está entre comillas es un texto, una cadena que un conjunto de palabras. Por cada espacio. ¿Ya? Ya, lo que dice Christopher está bien. Split se basó en el espacio
para desarmarlo en palabras separadas en esa lista. De hecho, si miramos acá la lista palabras, tenemos una lista con 4 elementos y cada uno de esos elementos tiene una palabra específica. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ahora, yo podría especificar otro elemento, ¿ya? Por ejemplo, y esto también lo vamos a ver cuando veamos archivos. Supongamos un Excel. Hagamos la pega completa ya, para que vean. Si tengo un Excel, y aquí yo voy a almacenar, no sé, pues, un root, ¿no es cierto? F10, ¿por qué? Ahí. Y este es Ángela, no sé, Ángela Barros, tiene 19 años y estudia ingeniería. ¿Ya? Estos datos que están en Excel, yo los puedo almacenar en un formato que es leíble por Python. ¿Ya? Voy a guardar como. Esto me vamos a ir a examinar. Lo voy a dejar en la misma carpeta, bueno, en realidad lo mismo donde, pero lo voy a dejar en la carpeta de ustedes para que lo tengan. Programación, clases, código, y le voy a decir que eso sí lo guarde como archivos separados por coma. ¿Ya? Y esto se va a llamar datos. Si yo reviso acá las carpetas, ¿dónde está? Veo que tengo mi hoja de datos. ¿Ya? Esa la voy a abrir con bloc de notas. ¿Ya? Y esto es lo que yo veo. Esto es lo que guardó Excel en definitiva. El dato CSV es este texto. Y ese texto está separado artificialmente por un delimitador, que en este caso es punto y coma. ¿Ya? Entonces, no se pierdan con lo que hice, no se enreden mucho, pero el Excel, al guardar CSV, que es, CSV significa coma separated value, o sea, valores separados por coma, pero la coma en realidad es el punto y coma. Si ese texto yo lo paso a Python, ¿ya? Y vamos a decir dato igual eso, ¿no es cierto? Tenemos este texto. Ese es un string para nosotros, pero podemos querer perfectamente separarlo en datos útiles. Entonces, datos igual de punto split, pero en este caso vamos a hacer que el separador sea el punto y coma. ¿Ya? Imprímame los datos. Y aquí yo ya veo que efectivamente Python creó una lista con esos valores. El root, el nombre, el apellido, la edad y la carrera. ¿Se entiende, no? Como que no tuve ningún problema. Después vamos a abrir el archivo directamente de Excel. Pero asumiendo un dato de este formato, si le aplico split, puedo limpiar esos datos adecuadamente. Pero ahí con el punto y coma está indicando cuál es la separación. ¿Cuál es el separador que me va a hacer distinto dos datos? Efectivamente. ¿Ya? Aquí lo que ocurrió con el split es que de este texto, ¿no es cierto?, que teníamos un texto con algún tipo de separador, en este caso puede haber sido el espacio en el fondo, me transformó eso a una lista donde ese elemento cae ahí, ese elemento cae ahí, ese elemento cae ahí, y el último elemento, uy, que me quedó feo, cae acá abajo.
Los espacios se pierden, no perduran en el split, ¿ya? Y en el caso de los datos, teníamos un texto que estaba separado por punto y coma para separar los distintos datos, y eso también quedó en una lista elemento a elemento, ¿ya? Entonces split me crea esta lista. Y obviamente cuando ya está hecho como lista, yo puedo agregar y procesarlo, ¿ya? Supongamos que tenga... ¿qué pasa si hacemos esto? Aquí es materia con la que hicimos ayer. Lista de datos, parte vacía, ¿ya? Y yo diga... lista de datos, punto, adjúnteme, ¿qué cosa? Este texto, punto, split, con punto y coma. ¿Ya? Print, lista de datos. Y esto de acá lo vamos a sacar en breve. Veo que mi lista es una lista de listas. Aquí no sé si se alcanza a entender, pero tengo lo que acabamos de hacer con split metido en una lista más grande. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve eso? Para que después pueda venir una siguiente línea y yo lo adjunto con el root, ¿no es cierto? Y aquí es Barto, apellido Avilés, ¿no es cierto? Y tiene 20 y está en arte, ¿no es cierto? Mi lista de datos ahora tiene 2 filas. Si la abro, LD, yo veo que tengo esto. Y empiezo a construir una base de datos que igual como lo que hicimos ayer, le generaba esta como base de datos que yo permitía buscar, promediar, filtrar, lo que sea. ¿Ya? Lo que pregunta Jorge, si se pueden abrir archivos no Python en Python, por supuesto. Eso lo vamos a ver más a final de semestre. ¿Ya? Pero tomo este texto, que asumiremos por ahora que viene directo del Excel, después vamos a ver cómo se hace, y yo lo fragmento basado en el separador, y lo va a dejar como lista. Y esa lista la voy a adjuntar en otra lista. Por eso ya se me empieza a crear esta base de datos, que yo puedo, de nuevo, buscar, filtrar, lo que sea. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es lo que hace Split. Firmaron todo... no, les mandado la lista, perdón. Se las mando al tiro. Ahí está la lista para que la llenen, por favor. ¿Preguntas que tengan hasta acá? ¿Ya? Jorge pregunta por qué primero puse punto split y no split espacio. Ya, porque por defecto del split... Es buena pregunta. Pucha, aquí no se ve el... No se ve, pero el por defecto del split sin nada es espacio. Pero efectivamente yo podría ser más claro y decir eso. Busquemos espacios y transfórmelo a una lista. ¿Ya? ¿Se entiende? El por defecto del split es buscar espacios. Como yo sé que esto está separado por punto y coma, lo dejo así. Les voy a mostrar. Este es un archivo de datos real que estoy trabajando en mi pega, por si acaso. Estos son máximas y mínimas climáticas en no sé, como 300 estaciones meteorológicas. ¿Ya?
Este archivo, para que vean, tiene casi 4 millones de filas. ¿Ya? Esto no lo puede abrir el Excel, pero sí lo podemos procesar en Python. Y este archivo en particular no está separado por punto y coma. Esta línea en realidad está separado por tabulaciones. Veamos si no funciona si lo dejo acá en Python. ld.append. Aquí esto no lo he probado por si acá. ¿Ya? ¿Se fijan que estos espacios no son varios espacios? Esto es una tabulación, esto es ancho. ¿Ya? Entonces le voy a decir que es .split según tabulaciones. ¿Qué pasó? Ahí. Lo voy a separar por tabulaciones. Ese /t. Veamos si me cree. Y append. Esto quedó. No, el split y adentro. Ahí. Fin. ¿Ya? Entonces, si fijan la lista LD, tenemos ahora una lista que son los datos fragmentados de ese texto. Separado por tabulaciones, que esto es un texto físico real. Esto salió una base de datos que estoy procesando, ¿ya? Que está año, mes, día, la hora de la medición, el valor de la medición y qué sé yo. Benjamín pregunta el peso del archivo. Déjame mirar. Este se llama datos versión 2. Es esto. No es tan terrible. 279 megas. ¿Ya? Lo que pasa es que uno está acostumbrado, los datos en texto la verdad no usan tanto. Uno está acostumbrado a películas que pesan 3 gigas. ¿Ya? Entonces, como que uno está acostumbrado a cosas que no son tan grandes. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero este archivo, si lo quisiera abrir en Excel, me va a fallar porque el Excel aguanta hasta 1 millón de filas. Entonces, necesito procesarlo antes para... ¿Ya? Ya. Oye, dejemos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Hay hartas cosas más que hacer con textos en todo caso. ¿Ya? Pero al menos esta prueba yo no la había hecho y la verdad funcionó bien. Buscar tabulaciones. Acá hay un espacio. Esto es materialmente un espacio en los datos. El siguiente es tabulación. ¿Ya? Por eso es que se ve acá el texto de la fecha y la hora completo. ¿Ya? Obviamente quedó grabado como texto, pero esa es otra historia. ¿Ya? Y si se fijan, eso es un buen punto. Aunque sean números, igual quedan almacenados como texto. Entonces hay que hacerle algún tipo de tratamiento según lo que a uno le interesa almacenar. ¿Ya? Puede que haya que corregir algunas cosas. El split me genera unas listas de texto. No se preocupa si es que se puede o no se puede. Si es que es número o no. ¿Ya? Ya, Jorge pregunta si slice es lo mismo. No lo sé, no lo he probado. A ver. R igual T punto strip swap split lines inicia con. Estos son todas las funciones que tiene los textos y una montonera. ¿Ya? La verdad no los vamos a ver todas, pero ¿ya? Vamos a ver probablemente las más útiles para nosotros. Estas las quiero ver después. Is alpha, is num, is digit, is decimal, is lower, is numeric. Esas las uso los if. Todos los is yo estoy preguntando.
¿Será entera minúscula? ¿Verdadero o falso? ¿Es entera numérico? ¿Verdadero o falso? ¿Es mostrable en pantalla? ¿No? ¿Es un espacio? ¿Es un título? Todos estos son verdaderos o falsos, son respuestas verdaderas o falsas, entonces son súper útiles también. ¿Tiene algún número? Porque si es alfanumérico, significa que no tiene número. Entonces, ¿ya? Así que, ya. Dejemos hasta acá y nos vemos la próxima semana. Recuerden que quedamos de control la próxima semana y entrega de proyecto a la subsiguiente, para los que vienen llegando. ¿Ya? Ya pues. ¿Qué día el control? Pregunta Natalie. ¿Lunes o martes? ¿Qué prefieren? Martes. Lunes, profe. Dice Benjamín, martes para tener repaso. Podemos hacer el repaso el mismo martes, al final igual es de un día para otro, así que... ¿ya? Pensemos el martes, partir con un poco de repaso, les entrego el control y de ahí lo entregan al día siguiente. Y el lunes tenemos un poquito más de materia. ¿Ya? ¿Lo hacemos así? Y el proyecto lo dejamos para el otro lunes. ¿Les parece? Me parece, profe. Ya pues. Que estén muy bien. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Chao, profe, gracias. Ah, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídense, muchas gracias, que estén bien. El Chao, Battle Royale. profe. Cuídense. Ustedes también, cuídense. Chau, profe, chau, chau. Chao, profe. Dejar de grabar ahí. Que estén bien.